¿Te imaginas que exista un lápiz para dibujar en tu tablet, en tu celular y hasta en tu Nintendo Switch? Pues ya no te lo tienes que imaginar porque existe y se llama Sonar Pen y el día de hoy te lo voy a mostrar. No se preocupe, ya está fuera. Antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, es completamente gratis y ya empecemos. Y bueno amigos, así me llegó la cajita, todo estaba perfectamente protegido. Me enviaron unas puntas de repuestos para iOS, un adaptador USB-C, ya que este lapicito funciona con el conector jack, un adaptador para iPhone, puntas de repuesto para Android y por supuesto el hermoso lapicito. Detrás de la cajita tiene arte hecho por la comunidad de Sonar Pen. Ellos tienen un hashtag por si acaso quieres compartir lo que has hecho con este lapicito. Y esta fue una iniciativa creada por Kickstarter, que por si no saben es una página para que la gente pueda financiar proyectos. La cajita está hecha con huella de carbono reducida, lo que quiere decir que es menos contaminante, así que el planeta lo agradece. Ya no queremos más contaminación, tenemos suficiente. Y bueno, me enviaron el lápiz con el cablecito amarillo. Fue totalmente una sorpresa porque yo no sabía qué color me iban a mandar, pero tienen muchas opciones en la página web, pueden ver todas las opciones, se las voy a dejar en la descripción. Por dentro viene el instructivo, el lápiz con una punta Android y una punta iOS, un sostenedor para tu lápiz, para que lo puedas tener en el dispositivo en el que lo vas a utilizar y que no se te pierda. Trae 3 stickers muy bonitos y algo que me gustó del instructivo es que es súper preciso y conciso. Viene en varios idiomas, incluyendo el español, así que bueno, eso se agradece para la gente de Latinoamérica que no sabe inglés u otro idioma. Muy pocas veces piensan en nosotros los latinoamericanos, así que muchas gracias Sonar Pen. Y bueno, aquí podemos ver el lapicito. Tiene una punta de disco. Yo nunca había probado este tipo de puntas, pero la he visto en otros lapicitos, así que bueno, me parece interesante poder probar un lapicito con esta característica. Algo importante antes de empezar a dibujar es saber que este lapicito te puede servir para cualquier aplicación, pero para aprovechar la propiedad de la presión del lápiz se recomienda utilizar estas aplicaciones que estás viendo en pantalla. Les voy a dejar el link en la descripción para que vean todas las aplicaciones, porque eso supongo que siempre lo están renovando. Y yo voy a estar utilizando Ibis Paint, que ya lo he utilizado en este canal. Les dejo el videito ahí arribita por si acaso lo quieren ir a ver. Y hablando de la presión del lápiz, tienen que poner el volumen de su dispositivo al máximo para que se pueda detectar bien la presión. Para utilizar este lápiz en un dispositivo Android tienes que utilizar la punta dorada. Es súper fácil cambiar la punta, solo tienes que alar la punta que tiene el lápiz hacia afuera, tomándolo del disco y luego ponerle la puntita. La verdad es que no es nada complicado y es súper fácil de sacar y de poner, así que no hay ningún problema por allí. Y bueno, ¿se acuerdan que hace poquito estuve probando una tabletita Samsung? Pues en realidad era para hacer este videito, eran mis intenciones ocultas. Y lo bueno de esta tabletita es que tiene el conector jack, así que lo puedes utilizar por allí. Pero también puedes utilizar el adaptador USB-C, ya que esta tabletita tiene los 2 puertos. Y por cierto, todos los adaptadores y los repuestos para las puntas también los venden en la página de Sonar Pen. Ya saben, link en la descripción. Como les mencioné, lo voy a estar utilizando en la aplicación Ibis Paint. Y lo que hay que hacer es irse a las configuraciones y pulsar la opción Sonar Pen. El lápiz también tiene un botoncito que es configurable. Eso también me pareció increíble. Para la gente que está acostumbrada a utilizar botones de atajo, esto está súper bien. Y también se puede configurar dentro de la aplicación de Ibis Paint. Yo lo puse en cambio de borrador a pluma y de pluma a borrador, para que se me haga más fácil esa transición. Y bueno, hoy lo que voy a estar dibujando es el personaje que te mandan en los stickers. La verdad es que me parece súper adorable, pero lo voy a hacer más como en mi estilo. No solamente voy a estar utilizando esta tabletita Android, sino que también lo voy a utilizar en el iPad. Luego voy a hacer un segundo videito en donde lo voy a estar utilizando en un teléfono Android y un teléfono iPhone. Y después, ahí estoy muy emocionada por esto, pero hay una aplicación que es para la Nintendo Switch, que es para dibujar con tu Nintendo Switch, y me di cuenta que la aplicación tiene una versión de prueba. Eso me emociona muchísimo porque sé que la versión física te viene ya con el lapicito Sonar Pen, y sinceramente yo no quería comprar esta aplicación solamente para hacer un video, pero vi que tenían la versión de prueba, así que eso me emocionó muchísimo. Y como ya tengo mi lapicito Sonar Pen, entonces la voy a estar probando aquí con ustedes. Así que se vienen 2 videitos más de Sonar Pen. La aplicación para la Nintendo Switch se llama Colors Live, por si acaso lo quieren ir a comprar.
Y bueno, puedes evaluar si te conviene más comprar tu Sonar Pen así o comprarlo solo, o bueno, como tú quieras, obviamente. Yo estoy súper emocionada, chicos, por mi Sonar Pen. La verdad es que hay un montón de usos que le quiero dar. Si vieron mi video en donde utilicé la tabletita Android para dibujar, habrán visto que mi única queja prácticamente fue el lapicito que viene con esa tableta. No me gustó ese lapicito porque era súper chiquito, súper delgadito, se me resbalaba, como que me costaba agarrarlo porque era muy liso. Entonces esa fue como que mi mayor queja, pero con este lapicito lo sentí mega cómodo. Se parece mucho al lapicito de mi tableta XP Pen, o sea, yo diría que literal es la misma sensación. Y es súper ligerito también, así que eso está súper bien. Así que bueno, obviamente lo recomiendo 100%. Y por cierto, este lapicito me lo enviaron los amiguitos de Sonar Pen, así que muchísimas gracias desde aquí por enviarme su producto. Yo estoy fascinada. Muchas gracias por querer colaborar conmigo y por confiar en mi trabajo. Y bueno, solamente quería hacer el boceto en la tabletita Android. Ahora voy a pasar a aplicarle color en mi iPad. Ya saben que normalmente yo dibujo en el iPad, así que estoy mucho más acostumbrada a dibujar allí. Por eso también quise hacer como, digo yo, la parte difícil, pero también el sketch es difícil en el iPad. Para utilizar el Sonar Pen en el iPad hay que cambiar la punta a la plateada y hacer el mismo procedimiento en el Ibis Paint, seleccionar el lápiz Sonar Pen y configurar el botoncito de atajo. También puedes configurar la presión y todo eso, pero yo suelo dejarlo como viene por defecto porque yo confío en su criterio. Y bueno, ya que en el iPad tengo más espacio, voy a aplicar el color y voy a hacer el renderizado final. Y sinceramente funcionó igual que en el Android. La única diferencia es que esta pantalla es más grande, pero literal fue lo mismo, no se pegó, no tenía delay. Que por cierto utilicé un lienzo 3000x3000. Si vieron mi videito anterior con la tabletita Samsung, había utilizado un lienzo 2048x2048 porque en el lienzo 3000x3000 me decía que era muy grande y que la aplicación se podía pegar. Pero esta vez utilicé uno de 3000x3000 y nunca se pegó ni nada, así que no sé para qué ponen esa advertencia si no pasó nada, pero bueno. Igual yo quería también experimentar a ver si de verdad se pegaba o no se pegaba, y no se pegó absolutamente nada. Tampoco tenía delay, que es algo súper importante con los lápices para dibujar, porque a mí me encanta yo hacer mi trazo y enseguida ver el trazo que estoy haciendo. Ya me ha pasado que con otras tabletas yo hago el trazo y es como que yo hice el trazo, terminé el trazo y todavía el trazo se está haciendo en la pantalla. Eso se llama efecto parallax y la verdad es que es súper incómodo. A mí no me gusta trabajar así, pero con este lapicito y ojo, con esta aplicación, porque pueda que con otras sí pueda pasar, pero quizá también es problema de la aplicación y no del lapicito. Igual y me llamó la atención que entre las aplicaciones que son compatibles con este lapicito está Flipaclip, que es un software que te sirve para animar, así que si quieren que haga un videito animando con mi Sonar Pen, también déjamelo en los comentarios y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Nunca he probado Flipaclip, pero me encantaría probarlo. La verdad, saben que a mí me gusta mucho la parte de la animación. No lo practico demasiado, pero sí lo he hecho un par de veces, unas cuantas veces, así que bueno, yo feliz de probar una nueva aplicación. Ok, vamos con las cositas que me gustaron. El precio de este lapicito es súper económico si lo comparas con el Apple Pen. Cada vez que a mí se me cae o cada vez que me falla, yo entro en crisis porque es tan costoso. Y algo que me da rabia del Apple Pencil es que no lo puedo utilizar en el celular, no lo puedo utilizar en otra tableta, no lo puedo utilizar en mi Nintendo Switch, obviamente. Así que me da rabia porque pagué un precio exorbitante pensando que lo iba a poder utilizar con mi celular y no lo puedo utilizar con el celular. Así que ya por ahí el Sonar Pen es superior porque lo puedes utilizar prácticamente en cualquier dispositivo. Y oí por ahí que están trabajando en hacerlo funcionar en las tabletas Windows. Así que bueno, ya saben, es un chisme que les tengo para que sepan. Este lapicito no requiere carga, lo cual es súper importante. Otra cosa del Apple Pencil que no me gusta es que también tienes que estarlo cargando. La batería le dura muchísimo, pero igual es algo incómodo que a veces ya me ha pasado, sí me ha pasado que me quedo sin batería en el Apple Pencil. Con esto no te va a pasar, pero
hay un problema y es que los dispositivos iOS están viniendo con un solo puerto. Esto no es problema del Sonar Pen, sino que es problema de Mac, que no sé por qué, pero se empeñan en poner un solo puerto en todos sus dispositivos. Y yo estuve viendo en AliExpress que venden un adaptador USB-C que lo metes en tu dispositivo y tiene dos salidas, una USB-C y una jack. Quizás este adaptador te sirva porque mientras estás utilizando tu Sonar Pen no puedes cargar tu iPhone o tu iPad, pero si tienes este tipo de adaptadores, que igual sería bueno que lo vendieran Sonar Pen por si acaso me están escuchando. No sé si sea la mejor opción comprar un accesorio de este tipo en AliExpress, porque yo quiero mucho AliExpress, pero ya sabemos que no todo lo que venden allí es como de la mejor calidad y de la mejor tecnología. No quiero decir que no funcione, pero igual me daría miedo conectar algo así a mi celular o a mi iPad. Y de hecho está sospechosamente barato, así que bueno, no sé si yo confiaría en esa tecnología. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes si quieren probarlo, si no quieren probarlo, si confían en este tipo de dispositivos. Yo siento que igual es una opción porque ya ninguno de estos dispositivos trae el puerto jack. Otra cosita que me gustó es que el cable tiene un excelente tamaño. Hasta usándolo en mi tableta de 13 pulgadas, bueno 12.9, me sentí súper cómoda. En ningún momento sentí que me faltaran centímetros de cable, así que también por ese lado está súper bien. Y hablando del cable, y quizás esto ya sea un poco más superficial, pero tiene colores súper bonitos a elegir. Y si eres una persona como más seria, más sobria, tú puedes agarrar un cablecito blanco, un cablecito negro y ya. Pero bueno, si eres payasa como yo, seguramente te gusta alguno de los colores que tienen para elegir. Otra cosita es que es súper ligero y cómodo. Bueno, ya eso lo había mencionado, pero como estoy enlistando todo, también lo quería mencionar. Viene con sujetador, lo cual hace que sea más cómodo de llevar a cualquier parte. No lo vas a perder, no se te va a caer. Si lo pones en la mesa, obviamente sí se te puede caer, pero si lo tienes en el sujetador, allí va a estar completamente seguro. Otra cosita que me encanta es que esto es un emprendimiento. La misma gente financió este proyecto y me encanta que podemos conocer al creador. De hecho, con él fue que estuve hablando por correo, así que a mí me parece eso súper bonito, súper cercano. Se nota que esta persona ama su proyecto y eso lo transmite súper bien con todo su producto, con todo el cuidado que le ponen, que piensan en todos los adaptadores y en todas las cosas que tú necesitas para utilizar su producto. Así que también igual los felicito desde aquí porque tienen un producto muy bonito que se ve que tuvo mucho esfuerzo detrás. Así que bueno, obviamente si vamos a apoyar a alguien, que sea a un emprendimiento y no a una empresa hiper mega gigante. O bueno, también podemos apoyar a empresas grandes, pero si podemos apoyar un emprendimiento, apoyen emprendimientos. Otra cosa que me gustó es que no requieren ninguna aplicación y ningún driver para poder funcionar. Solamente tienes que conectarlo, subirle el volumen a tu dispositivo y listo, no tienes que hacer más nada. Y otra cosita que quería mencionar es que se nota que se pensó muy bien el diseño de este dispositivo. El propio cable lo puedes guardar dentro del lápiz, eso está genial, ya que no vas a tener el cable colgando, no se te va a enredar como los audífonos, no le va a pasar nada si está ahí enrolladito y seguro. Así que eso también es un plus de este lapicito. Ahora pasemos a las cositas que no me gustaron o que no me gustaron tanto, que la verdad no son muchas, pero bueno, también lo quería mencionar para que también lo tomen en cuenta si van a hacer esta inversión. Y una cosita que no me gustó mucho es que no es compatible 100% con Procreate. Sí lo puedes utilizar con Procreate, pero la presión no va a funcionar súper bien. Sí funciona, pero no es tan compatible, porque Procreate está 100% diseñado para trabajar con el Apple Pencil. Así que bueno, si dibujan con Procreate ya tienen que tomar eso en cuenta. Aunque prácticamente Ibis Paint no tiene mucho que envidiarle a Procreate. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que tiene iPad y trabaja con Procreate y no con otras aplicaciones. Pero yo sí les digo que prácticamente todo lo que pueden hacer en Procreate lo pueden hacer en Ibis Paint. Así que confíen en mí. Si no saben utilizar Ibis Paint, la curva de aprendizaje es súper sencilla. Así que ya saben. Igual pueden probarlo y yo sé que les va a gustar. Si les gusta Procreate, les va a gustar Ibis Paint. Otra cosita es que el cable, a pesar de que es bastante largo
igual yo sería un poquito más feliz si no lo tuviera. Debo decir que igual yo pensé que sería un poco más incómodo trabajar con el cable. Y entiendo por qué usa el cable, entiendo que es una cuestión de presión, pero yo odio los cables, chicos. A mí no me gustan los cables en general. Mi escritorio está lleno de cables y me da rabia como ver ese montón de cables. Pero igual tampoco es tan incómodo, o sea, yo lo estuve utilizando por bastante rato y sinceramente a los pocos minutos ya estaba acostumbrada a utilizar mi cablecito, así que no hay problema por ese lado, porque igual te vas a acostumbrar. Pero bueno, es una cuestión personal, ¿qué quieren que les diga? Pensé en poner aquí la parte de lo del disco porque no estaba acostumbrada a esto, pero sinceramente no me pareció incómodo, la verdad. No me pareció nada incómodo, no me costó nada acostumbrarme. Así que no voy a poner lo del disco en esta parte porque ni lo sentí, la verdad. No sentí que tenía el disco ahí, no sentí que me estaba molestando, no sentí nada. Así que no voy a poner lo del disco aquí. Y bueno, amiguitos, así me quedó el dibujito de su personaje. Me encantó, la verdad me parece súper adorable y para haberlo hecho con una aplicación que yo no estoy acostumbrada, porque creo que esta es como la tercera o cuarta vez que utilizo esta aplicación, yo siento que lo hice súper bien, me sentí súper cómoda. Lo recomiendo 100% si tienen un iPad, una tablet, un celular. Si dibujan con el dedo, esto está espectacular para que ustedes puedan dejar de dibujar con el dedo, empezar a dibujar con su dispositivo. Y tengo entendido que si dibujan con el dedo, los dispositivos no les detecta la presión y dibujar teniendo sensibilidad a la presión es lo mejor. Ya saben que les voy a dejar todos los links en la descripción. Les voy a dejar también las redes sociales de SonarPen para que los vayan a seguir y los vayan a apoyar. Esperen los demás videitos que se vienen con la SonarPen. Ya saben que los voy a estar utilizando en el celular y en la Nintendo Switch, así que se viene SonarPen para el rato. Muchas gracias SonarPen por mandarme tu dispositivo estrella, lo amé mucho. Estoy muy contenta con cómo quedó mi resultado y todo lo que voy a poder lograr con este dispositivo. Ya voy a poder utilizar la tabletita Android sin ningún problema porque ya saben que ese lapicito no me había gustado. Y bueno, ya amiguitos, eso ha sido todo por la review de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que me dejen un lindo y hermoso like. Espero que se suscriban, déjenme un comentario, lo que ustedes quieran. Si ustedes me dejan un punto, un emoji, un hola, lo que sea, eso también me ayuda porque hace que el algoritmo reaccione y se dé cuenta de que yo existo. Si quieren apoyar monetariamente este contenido, pueden hacerse miembros del canal. Vayan a seguirme a mis otras redes sociales. Estoy reactivando los directos. Siempre les he hecho chismes por Instagram. De hecho, les di un spoiler de lo que me habían mandado. Y quiero llegar a 1000 seguidores en TikTok. Así que también vayan a seguirme por allá, para que empecemos a hacer directo por allá dibujando también, a ver qué tal. Y bueno, ya amiguitos, eso ha sido todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy Laura y nos vemos en el siguiente video. Adiós.